Hola queridos amigos, este presente tutorial tiene el propósito de enseñarle a los alumnos de teología cómo hacer una exégesis en el Antiguo Testamento. Para ello seguiremos una serie de pasos que iremos explicando en el presente tutorial. En primer lugar, es importante definir que para realizar una exégesis nosotros partimos ya de unas presuposiciones. Lo importante es que esas presuposiciones puedan ser lo más cercana a lo que la propia Biblia misma nos enseña. Por esa razón, una de las presuposiciones básicas de la cual nosotros partiremos para hacer nuestro estudio es considerar a la Biblia como un libro inspirado por Dios. En ese sentido, creemos en una inspiración dinámica por el cual Dios ayudó a los escritores a poder plasmar su palabra en la Biblia. Otro de los principios importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de abordar nuestra Biblia es el de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ante todo, el trabajo de la exégesis, como es un estudio de la Biblia, ante todas las cosas es un ejercicio espiritual, que requiere que pueda ser entendido en ese marco tan importante. Otro principio importante es el de sola escritura. Con ese queremos dar a entender que solo la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuanto a la fe y conducta. También está presente el principio de tota escritura, que nos dice que creemos en la Biblia tal cual nosotros la tenemos en la Biblia protestante, con los 66 libros, y que cada uno de esos libros cumple un rol importante a la hora de enseñar acerca del plan de salvación y acerca de lo que nosotros necesitamos saber. Un último principio es el de la analogía de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es su propio intérprete. Cuando hay pasajes oscuros, la mejor manera de dar luz para entender esos pasajes es buscar en otras partes de la Biblia para que ésta pueda explicarse a sí misma. De este modo, lo que nosotros vamos a realizar en este tutorial es una propuesta de exégesis según el método histórico-lingüístico. Este es uno de los métodos, entre otros, que pueden ser empleados, pero el cual nosotros estamos recomendando, puesto que parte de las presuposiciones antes mencionadas. Primer paso que nosotros debemos dar para realizar una exégesis es la de definir el texto. Para ello nosotros debemos establecer la perícopa. Ese sería el primer paso entonces. Establecer cuáles son los límites de la perícopa para que nosotros podamos estudiar el texto como una unidad básica. ¿Cuáles son algunos de los criterios que nosotros emplearemos? Bueno, en primer lugar, el acercamiento que tendremos será el propio por medio de una lectura atenta del material. Esa primera lectura tratará de concentrarse en cómo se van presentando las ideas y ver la lógica natural del texto. Se recomienda leer más de una vez, de ser posible, para que podamos ir viendo cada uno de los detalles en la argumentación y de esa manera poder entender la unidad de la perícopa. También podemos consultar como una opción secundaria a ver cómo otros autores o otros comentadores dividen la perícopa. Por lo general, todo comentario bíblico suele tener al inicio de cada sección que va a comentar un breve bosquejo que intenta formular más o menos cómo se están organizadas las ideas o cómo el autor concibe que están organizadas las ideas en la porción de texto bíblico a estudiar. Otro elemento importante para poder definir una perícopa es el de la estructura. Si la perícopa forma parte de una unidad mayor, en una secuencia o en un orden que el autor decidió darle, como lo podría ser una estructura de paralelo o quiásmica. Los marcadores también son algún elemento importante para poder definir la perícopa. De hecho, son algunas de las herramientas más técnicas y más precisas para poder evaluar la unidad de una perícopa. Tenemos algunos marcadores sintácticos, que son aquellas frases o expresiones que nos ayudan a marcar un ritmo en una secuencia lógica de ideas. Por ejemplo, ponemos aquí el ejemplo de 2 Reyes 4:8, donde se emplea la expresión Vayehi Hayom. Esta expresión puede ser traducida como un día o sucedió un día, una expresión narrativa que en el caso de la perícopa que nosotros estamos mostrando marca una diferenciación de lo que se viene narrando previamente acerca del incidente entre Eliseo y una viuda de un profeta. Entonces, de esa manera, la expresión un día hace de quiebre para dar inicio a una nueva perícopa
que tendrá que ver con el caso de la tsunamita. Otro marcador geográfico o otros marcadores geográficos que podremos notar en el texto son aquellos que nos dan una idea de cambio de lugar o de escenario. A esto se lo denominan marcadores geográficos, y ustedes allí también en el mismo libro de los Reyes, en el que estábamos recién, en el capítulo 4, el verso 38, podrán encontrar la expresión Eliseo volvió a Gilgal. Ese marcador geográfico nos sitúa ahora ya a Eliseo en otro lugar, y de esa manera comienza una nueva narrativa en función de Eliseo. Otros marcadores importantes son los marcadores temporales. El mejor de los ejemplos es el que podemos hallar nosotros en el libro de Ageo, cuando una frase, una expresión nos remite a un tiempo específico, y ese patrón se repite a lo largo del libro. El primer verso del libro de Ageo dice de la siguiente manera: En el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, que dijo. Muy bien, en ese marcador ustedes puedan encontrar el patrón de establecer la fecha del año del rey Darío, el día del mes y finalmente en qué mes vino palabra del Señor al profeta Ageo. Esa misma expresión será repetida, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1. Dice allí: El 21 del séptimo mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo. Nuevamente se repite la misma expresión, donde se pone una nueva fecha, pero la frase es la misma. Lo mismo ocurre en el verso 10, donde dice: el 24 del noveno mes del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo. Y en el verso 20 algo similar, que dice: por segunda vez vino palabra del Señor a Ageo el 24 del mismo mes, y le dijo. Muy bien, esas cuatro expresiones que nosotros encontramos que marcan no solamente el tiempo, porque esta expresión que dice, que dijo, ¿no?, que vino palabra del Señor, nos hace pensar que el libro de Ageo puede perfectamente ser dividido en cuatro perícopas según estos cuatro marcadores textuales. Muy bien, una vez que nosotros nos situamos en la perícopa que deseamos estudiar, ahora debemos establecer qué texto es el que nosotros emplearemos. La crítica textual, o denominada también la baja crítica, tiene el propósito de reconstruir el texto según los testimonios más confiables. Nosotros creemos que el texto hebreo sigue siendo el testimonio más confiable, pero sin embargo hay otro tipo de materiales que podrá brindar información muy rica a la hora de reconstruir el texto. Por esa razón nos valemos para este estudio de los manuscritos masoréticos, como el Códice Leningradensis o el Códice de Alepo o el Códice del Cairo, que son los principales textos que tenemos del texto masorético. Pero también podemos valernos de traducciones antiguas de la Biblia, como lo es la Septuaginta, los Targumes o la Vulgata. También están los manuscritos del desierto de Judea, entre ellos los rollos del Mar Muerto o los rollos de Qumran. También podemos tener en cuenta las anotaciones masoréticas, como la Masora, aquellas anotaciones que los estudiosos pusieron a un costado de los manuscritos que tienen que ver con muchos detalles en relación a la historia y a la transmisión del texto. Esas anotaciones serán importantes también para tenerlas en cuenta en la exégesis. Todo esto que nosotros acabamos de mencionar puede ser encontrado de manera completa en las ediciones críticas del Antiguo Testamento. Podemos mencionar la Biblia hebraica de Kittel, la Biblia hebraica stuttgartensia, la Biblia hebraica quinta o la Hebrew University Bible, que tiene que ver con un proyecto que está realizando la Universidad Hebrea de Jerusalén. En cualquiera de estas Biblias se podrá encontrar abundante información acerca de las diferencias que hay entre uno y otro manuscrito, puesto que acceder a los manuscritos originales es una tarea muchas veces difícil. De esa manera, el estudiante tendrá que familiarizarse con estas ediciones críticas de la Biblia y aprender su implementación. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una porción de una Biblia hebraica. Ustedes verán que el texto, por lo general, va a tener alguna anotación que tiene que ver con el texto, con una letra.
Esa letra marcará cuál es la palabra o las palabras afectadas y luego en el margen inferior tendrán ustedes el aparato crítico donde se explicará esa notación. En este caso, la anotación afecta a estas dos palabras, puesto que la letra A comienza de este lado y termina aquí, nos está indicando que son estas dos palabras las afectadas en un cambio textual. Cuando nosotros vamos a la parte inferior, nosotros encontramos aquí, ¿no?, relativo al capítulo 31, verso 1, que la porción de A se propone unir esta expresión en una sola palabra. Eso es lo que se está proponiendo aquí. Esta abreviación significa una propuesta, no está basado en ninguna evidencia textual, simplemente algún estudioso ha visto mejor unir estas palabras para formar así una nueva palabra con un sentido diferente. En otro caso, aquí en este mismo texto, ustedes podrán encontrar aquí una letra A que tiene que ver con esta palabra. Muy bien, podrán también ver otro ejemplo aquí en la palabra muhum, donde también se nos da alguna evidencia, ¿sí? Entonces, todo esto que ustedes van a encontrar aquí en la información tiene que ver con los cambios que pueden ocurrir, por ejemplo, en algunos manuscritos hebreos, qué cambios hay en la Septuaginta, en la Siríaca, y en fin, toda la evidencia va a estar especificada por medio de códigos y de símbolos. El estudiante deberá aprender a utilizar la tabla de referencias que se encontrará al inicio de la Biblia hebraica para poder decodificar cada una de las abreviaciones y símbolos que aquí se especifican y luego entender en qué consisten los cambios que proponen ya sea los estudiosos o la evidencia textual. Las notas masoréticas son las que nosotros encontramos aquí en este margen y en la parte inferior, conocida como la Masora Parva y la Masora Magna en esta parte inferior. La Masora Parva va a dar diferente tipo de indicios o noticias masoréticas que tendrán que ver con la cantidad de ocurrencias de la palabra, en su forma, si es una única vez. Esta marca masorética de Let nos está indicando, en este caso en el verso 3, que la construcción Benehem es única, o en esa forma como aparece allí, es única en toda la Biblia. En este caso de la parte inferior se nos dirá, por ejemplo, cada anotación se marca con este Kirkelus que está arriba de la palabra y te envía a la nota que está de este lado. Por ejemplo, en esta palabra, muhum, ustedes encontrarán que la nota es la que figura aquí, que nos está diciendo que esta palabra está escrita con Aleph, pero no debería leerse. De esa manera, lo que se está diciendo es que esta Aleph que tiene además la palabra, nos estaría marcando una rareza en el texto, que es lo que consideraron los masoretas, teniendo en cuenta que la Aleph para nosotros es muda, sin embargo en la antigüedad tenía un sonido gutural, por lo tanto también era pronunciable. Para nosotros es un detalle menor, pero no lo fue así para los masoretas. Muy bien, una vez que el alumno se va familiarizando con la Biblia hebrea por medio del estudio, el trabajo y poder ver estos elementos y familiarizarse con ellos, estará en condiciones de interpretar acerca de la crítica textual. Una vez que se ha definido el texto, podemos dar un paso más por medio de la comparación de versiones. Esto tendrá presente las diferentes traducciones modernas de la Biblia. Se puede presentar por medio de cuadros comparativos siempre y cuando las diferencias sean significativas para el estudio. El alumno podrá notar y ver que en las traducciones modernas a veces hay cambios o hay diferentes interpretaciones. De esa manera, por medio de un cuadro podrá presentar cuáles son esas diferencias y luego sacar alguna conclusión al respecto. Si no hay ninguna diferencia significativa, el alumno deberá obviar este paso. ¿Cuáles son algunas versiones modernas que el alumno puede consultar? Bueno, son varias, pero solo mencionaremos algunas. La versión Bober Cantera o Nácar Colunga, dos versiones católicas muy interesantes para considerarlas en el estudio. La Biblia de Jerusalén, la Reina Valera 60, la nueva versión internacional, la nueva Biblia española, una Biblia que además de ser una buena traducción se caracteriza por mantener muchas veces los juegos de palabras presentes en el idioma hebreo. Así que constituye de gran valor en el aspecto literario de la traducción. De esta manera, el alumno podrá considerar esas versiones o más para este estudio comparativo. Segundo paso de la exégesis, traducción.
Una vez que se estableció la perícopa, que se definió el texto que se va a emplear y finalmente se ha comparado las diferentes traducciones modernas, el alumno está en condiciones de poder preparar o elaborar una traducción personal, que será la que empleará a lo largo de su trabajo. Esto es un aspecto importante porque tiene que ver con sentar las bases de lo que será el estudio posterior. Paso número 3 de la exégesis, el contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con todos aquellos elementos sociales, culturales, religiosos y políticos y geográficos que permiten reconstruir la situación narrada o la del narrador-autor. ¿Qué nos quiere decir esto? Todos aquellos elementos de la historia o que aporta también la arqueología para poder comprender mejor qué situación de vida tenía el personaje del cual se está narrando o en la época en que vivió el autor del libro que nosotros estamos estudiando. Todo esto ayudará a entender el mensaje en su contexto, lo cual significa un paso muy importante de la exégesis. Algunos de los materiales que deberán ser consultados son las introducciones a los libros del Antiguo Testamento o diferentes libros de historia o material especializado acerca de arqueología o de detalles que tienen que ver con el mensaje que nosotros estamos estudiando. Paso número 4. Contexto literario. Como parte de este paso, lo que se intenta es establecer quién fue el autor del libro, cuál es el propósito que pudo haber tenido el autor al escribir este material, pensar en los destinatarios, a quién iba dirigido este material, cuál es el lugar del libro dentro del canon, puede ser una reflexión importante también para este punto, y luego cuál es la función literaria de nuestro material. Para ello, el alumno deberá consultar nuevamente todas las introducciones al Antiguo Testamento o al libro específico donde se desea estudiar, donde allí encontrará abundante información acerca del debate que hay al respecto de estos elementos. Paso número 5. Forma. Cuando el autor decidió escribir, ya antes de escribir pensó en una forma. La forma indica muchas veces el propósito que se desea al escribir el material. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir un currículum vitae, adoptaremos una forma, un patrón establecido, un patrón copiado, con algunos elementos específicos. Y el propósito que tiene el currículum vitae es brindar información que tiene que ver con nuestra formación académica y laboral para conseguir un empleo. De la misma manera, si nosotros escribimos una carta a un ser querido, las motivaciones serán diferentes a las cuales nosotros tendremos si le escribimos una carta a una autoridad pública, por ejemplo. La forma, de hecho, va a variar entre un tipo de carta y otro tipo de carta. De la misma manera, cuando los autores decidieron escribir algo, pensaron en cómo lo harían, en qué tipo de forma le darían. Podemos hablar básicamente de dos principales grupos, que son los textos en prosa y los textos en poesía. Pero a su vez cada uno de estos grandes bloques se dividen en subgrupos, que a su vez en muchos casos también pueden ser subclasificados. La prosa, o dentro de la prosa encontramos nosotros la narrativa, aquellas porciones que se dedican a contarnos relatos, el discurso, cuando se registra el diálogo o la persona o el discurso de una persona, los textos legales, donde nosotros encontraremos diferentes tipos de leyes, por ejemplo, las apodícticas y las casuísticas. Las apodícticas son aquellas que hacen un mandato específico, como lo son claramente los 10 mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio. Esas son leyes apodícticas. O las leyes casuísticas, que razonan de causa-efecto. Si tal cosa, entonces sucederá tal otra. Luego están también el género epistolar, que tiene que ver con cartas. Luego están los textos proféticos, que pueden ser divididos en una amplia gama de formas, como la apocalíptica, la escatología, los oráculos, las vocaciones, los sueños y visiones, entre muchos otros. Dentro de la división de la poesía nosotros encontraremos los himnos, claramente los salmos, pero ya sabemos que dentro de los salmos encontraremos también diferentes tipos de salmos. Está la literatura sapiencial, como el libro de Proverbios o Eclesiastés. Está la lamentación. Está también la profecía dentro de la poesía.
y también podemos hablar del amatorio, como lo es el cantar de los cantares. Cada uno de estos géneros y de estas formas tiene un propósito en sí mismo. Por lo tanto, el alumno deberá reflexionar acerca de cuál es el aporte que este punto hace al tema de estudio. Paso número 6. Estructura. Cuando el autor pensó en la forma, al expresar sus ideas, además le dio un orden. El autor organizó las ideas de tal manera que éstas puedan conducir hacia el objetivo que desea lograr. Ese orden tenemos que tenerlo en cuenta que era muy importante en una época donde escribir no era algo sencillo, no solamente por el tiempo que implicaba, sino también por los costos elevados que implicaba la escritura. Por esa razón se pensaba muy bien lo que se iba a poner por escrito, y eso es una evidencia de la importancia que tenía el mensaje en esos tiempos. De esa manera nosotros vamos a encontrar que la estructura a veces puede indicarnos diferentes elementos, como puede ser un énfasis, como puede ser un contraste de ideas o como puede ser un complemento en la argumentación que se está realizando. Algunos tipos de estructuras que podemos encontrar son las típicas del paralelismo. La estructura del paralelismo nos dice, por ejemplo, que tenemos diferentes tipos de pares de frases o palabras que tienen diferente tipo de relaciones entre ellas. Por ejemplo, si una frase o palabra A es igual a una frase o palabra B, estamos hablando de un paralelismo sinonímico. En otro caso, podemos hablar de un paralelismo complementario en donde A se le suma la idea de B. O en el caso en que ambas son diferentes o se intenta contrastarla, estamos hablando de un paralelismo antitético. Otro tipo de estructura es la estructura concéntrica. Esta estructura concéntrica es una típica estructura en espejo donde los elementos primeros se repiten al final, siempre dejando en el medio un eje sin ningún paralelo. A, B, C, B, A. De esa manera se construye la estructura concéntrica. El quiasmo es semejante a la estructura concéntrica, solo que se diferencia en que todos los elementos se encuentran de a pares, A, B, B, A, o podría ser A, B, C, C, B, A. Todos los elementos entonces se encuentran un par en la estructura que se desea construir. Muy bien. Paso número 7. Datos gramaticales. En este punto se estudiarán todos los elementos gramaticales que arrojen luz sobre el texto: fonética, morfología y sintaxis. En este estudio tenemos que recordar al alumno que no deberá entender este paso como solo un estudio morfológico. Muchas veces el alumno realiza en su exégesis un extenso análisis morfológico de cada una de las palabras que se encuentran en su texto, sin prestar atención a qué significa toda esa cantidad de información que se está prestando. No es necesario presentar información redundante, ni tampoco la evidente, sino solo aquellos elementos que son pertinentes para el estudio. Si el orden del verbo o del sustantivo en la sintaxis de la oración altera de una u otra manera el significado, si la forma que adopta la palabra tiene que ver con un sentido o con otro sentido, o si la fonética nos ayuda a reconstruir la palabra de una u otra manera. En fin, todos esos elementos serán mencionados simplemente si son pertinentes para el estudio. Para ello el alumno podrá consultar algunas gramáticas del hebreo bíblico. Hay numerosas gramáticas a las cuales el alumno puede acceder. De manera especial recomendamos una muy completa que es la de Paul Juon y Takamitsu Muraoka, gramática del hebreo bíblico traducido al español y que se encuentra en la biblioteca Eddie Moore. El alumno podrá encontrar también otro tipo de gramáticas abreviadas o con diversos énfasis, pero lo importante es saber a qué tipo de fuente habrá que recurrir. Paso número 8. Datos léxicos, o también denominado estudio semántico. Es el estudio de las palabras en función de su etimología y significado. Para poder realizar este paso, lo primero que se debe realizar es establecer cuáles son las palabras claves.
Esa selección tendrá que ver con varios elementos, como por ejemplo la repetición de las palabras. Si hay una palabra que se repite muy a menudo, tendremos que estudiarla, puesto que evidentemente es una palabra importante en la narrativa. Otro elemento a tener en cuenta es la importancia. Muchas palabras, por su orden o su ubicación, tendrán una importancia relevante a la hora de resolver el problema. Y por último también podemos mencionar que a veces la estructura nos ayuda a identificar palabras claves por medio de énfasis, como habíamos mencionado previamente. Muy bien, ¿cómo se va a realizar el estudio de la palabra? Primero que nada se debe definir la raíz y la etimología de la palabra. Ustedes sabrán bien que las palabras, por ejemplo los verbos hebreos, tendrán una raíz trilítera, o sea, de 3 consonantes. A la hora de estudiar una palabra, el alumno deberá ubicar o identificar cuál es la raíz que está presente en la palabra que desea estudiar, y de esa manera poder dirigirse a los diccionarios y a los léxicos, que serán de ayuda para definir el campo semántico de la palabra. El alumno podrá realizar también un rastreo semántico, o sea, cómo se usa la palabra según el tiempo y el contexto. Para ello, el alumno deberá realizar 2 pasos importantes. En primero, la búsqueda diacrónica, que en un estudio extenso podrá contar de 3 pasos. 1. Cómo se usa la palabra dentro de la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento y si existe algún equivalente en el Nuevo Testamento, y cómo se distribuye a lo largo del tiempo, si es que esa palabra adoptó un sentido en una época, si cambió de sentido en otra, o si a lo largo del tiempo mantuvo su sentido primario. Otro de los elementos a tener en cuenta es la evidencia extrabíblica, o sea, todas aquellas palabras o equivalentes en otras lenguas semíticas o emparentadas que permitan arrojar luz acerca del significado. Para ello tendremos a disposición las grandes cantidades de tabletas antiguas o de inscripciones o de evidencia extrabíblica contemporánea, que nos servirá para dar luz al estudio del hebreo bíblico. Y finalmente constamos con la evidencia posbíblica, puntualmente de los rollos de Qumran o del desierto de Judea, y la literatura judía en toda su extensión. Segundo paso importante para realizar el rastreo semántico es definir el campo semántico, o sea, cuáles son los diversos significados que adopta una palabra según el contexto. Por esa razón, el alumno deberá percatarse y estudiar todas las veces que ocurre la palabra y estudiar si efectivamente los sentidos van cambiando. Otro elemento importante que nos puede ayudar a definir el sentido de las palabras es estudiarla en su relación con otras palabras, puesto que el hebreo tiende a crear o a formar pares de palabras, por medio de sinónimos o palabras que están emparentadas en sentido o en campo semántico. Por esa razón, muchos de los textos que se encuentran en paralelo nos permitirán estudiar la palabra en lo máximo de su campo semántico. También el alumno deberá para este paso consultar traducciones antiguas de la Biblia, para poder determinar qué palabras empleó la Septuaginta o los Targum o la Vulgata a la hora de traducir la palabra que yo estoy estudiando. Esas traducciones nos hablarán también de los sentidos que tuvieron presente las palabras en hebreo. El conjunto de todo este estudio nos aportará los diversos matices que las palabras tendrán y con cuál de estos matices nos quedaremos según el contexto en el cual estamos nosotros trabajando. El alumno puede contar de manera especial con la ayuda de un programa electrónico que aportará grandes ventajas a la hora de realizar este estudio. Estamos hablando del BibleWorks. Vamos a detenernos un segundito y vamos a mostrar de forma práctica cómo funcionan algunos elementos de este programa. Muy bien. Como podrá ver el alumno, el programa se divide básicamente en 3 ventanas importantes. Una a la derecha, que consta de todos los datos de diccionario, de léxicos, incluso de algunas gramáticas. La página principal, donde se encuentra el texto de estudio que nosotros deseamos con el cual deseamos trabajar, y luego una ventana hacia el lado izquierdo que tiene que ver con la búsqueda. Entonces, supongamos que tenemos Génesis 1.1, lo que yo deseo realizar es el estudio de la palabra vará.
crear. Existen varias maneras de realizar alguna búsqueda. Vamos a enseñar cada una de ellas. La primera opción es situarnos sobre la palabra y hacerle un doble clic, que nos dará por resultado esto que tenemos aquí a un costado. El mismo tipo de búsqueda se puede hacer haciendo clic derecho sobre la palabra y seleccionando la opción Search on Form, donde se estará buscando según la forma. Esta opción nos buscará la palabra de la misma manera como se encuentra, en este caso como un verbo calc, conjugado en la tercera persona del masculino singular y sin ningún otro tipo de agregado. Por esa razón, es una búsqueda específica, pero hay que tener cierto cuidado, porque por ejemplo, en esta búsqueda nos situó algunos pasajes del libro de Daniel donde la palabra vará en realidad no es la del verbo crear, sino que es la palabra bar, hijo, junto al artículo definido del arameo. Por esa razón el alumno tendrá que tener en cuenta en qué situación o en qué parte se ha hecho la búsqueda. En este caso, todas estas referencias del libro de Daniel no deben ser consideradas, puesto que estamos hablando de una palabra diferente en un idioma diferente. En este caso, el arameo. Muy bien. Pero esta búsqueda por la forma me deja de lado todas las veces que esta misma raíz aparece con otras conjugaciones o con otro tipo de aumentos o de sufijos, ya sea por la conjugación o por la forma. De esa manera, para poder hacer una búsqueda mucho más extensa, el alumno realizará clic derecho sobre la palabra y hará clic en la opción Search on Lemma. Haciendo clic allí, ustedes notarán cómo ahora la cantidad de ocurrencias de la palabra aumentó considerablemente y allí me ha buscado la raíz no solamente en la forma del cal, sino en todas. Por ejemplo, aquí en una forma imperfecta, del imperfecto, o en este otro caso nosotros tenemos allí en un caso de un nifal infinitivo junto a una preposición, formando de esta manera un participio. Muy bien, de ese modo el alumno podrá tener toda la evidencia de la palabra que está deseando. Ahora, vamos a dar un pasito mucho más. Si yo quisiera estudiar en realidad la palabra crear y cuántas veces esta palabra ocurre en relación a la palabra Elohim o Dios, nosotros iremos a este cuadrito de herramientas donde realizaremos clic sobre la opción Graphical Search Engine, ¿sí? Allí nosotros se nos va a desplegar una nueva ventana y nosotros tenemos aquí un cuadrito en azul en el cual escribiremos la palabra que deseamos buscar, que es la palabra vará crear. Luego vamos a ir a este cuadro con la W, donde se nos va a abrir una nueva palabra. Allí vamos a escribir la palabra Elohim. Elohim. Vamos a sacarle la vocal para que no interfiera. Luego hacemos clic aquí para unir con flecha estas dos con la parte de búsqueda, y luego vamos a poner Go. De esta manera ahora la palabra o el BibleWorks me buscó todas las veces que aparece la palabra o la raíz vará junto a la palabra Elohim, y allí podrán ver 3 ocurrencias. Muy bien, yendo nuevamente a la búsqueda anterior de Search on Lemma, vamos a ver otra opción que nos permite tener el BibleWorks, Search Static Window. Ahí ustedes podrán ver cómo la palabra se distribuye a lo largo de los libros por el número de ocurrencias en que ésta aparece. Este cuadro podrá ser ordenado de diversas maneras, por ejemplo en el orden canónico o en un orden ascendente o descendente, dependiendo qué es lo que el alumno desea. Este gráfico puede aportar una información muy interesante, como por ejemplo, qué interesante es notar que la palabra vará es muy empleada en el libro de Isaías. Por lo tanto, para estudiar el libro de Isaías, esta palabra se transforma en una palabra clave de la teología del libro. El alumno podrá encontrar allí algo en lo cual detenerse o trabajar. Muy bien. Otro recurso que puede ser importante para el alumno es aquel donde puede realizar un estudio
comparativo, por ejemplo aquí en entre la Septuaginta y el texto masorético. Podrá encontrar aquí desde un lado, el lado izquierdo, las palabras hebreas y cuáles son los equivalentes en la Septuaginta. Si es que la Septuaginta tiene alguna palabra de más, también se podrá percibir aquí, y de esa manera el alumno podrá hacer un estudio comparativo preciso a la hora de estudiar la relación texto masorético Septuaginta, entre otras de las herramientas que el alumno podrá tener en este completísimo programa BibleWorks. Baste esto por ahora. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación acerca de cómo hacer una exégesis. Otros recursos que el alumno podrá recurrir son los diccionarios teológicos y exegéticos. A esta instancia de la exégesis nosotros recomendamos a los alumnos no detenerse solamente con aquellos léxicos simples o que proponen pocas acepciones para las palabras, sino más bien aquellos diccionarios teológicos que generan o producen mayor debate en relación a cada término según el contexto, según las circunstancias. En estos podemos mencionar el Theological Dictionary of the Old Testament de Johannes Botterwick y Helmer Ringgreen, donde podrán encontrar abundante información. Lo mismo la colección Nidot, o sea, New International Dictionary of the Old Testament Theology and Exegesis, de Willem van Gemeren como editor general. Allí podrán encontrar también buenos vocablos con estudios muy interesantes para el estudio de las palabras. En español ustedes podrán encontrar el diccionario de Jenny and Westermann, Diccionario Teológico Manual del Antiguo Testamento, o otro que se recomienda también es el Diccionario Bíblico Hebreo-Español de Luis Alonso Shekel. Así que, teniendo estas herramientas, el alumno podrá encontrar la raíz y la palabra y buscar las diferentes acepciones y ver cuál es la que se relaciona más con el texto que desea estudiar. Si lo que se desea estudiar es una relación con la Septuaginta o una relación con algún vocablo del Nuevo Testamento por una relación intertextual, el alumno podrá considerar también el diccionario de Gerhard Kittel, de Theological Dictionary of the New Testament, que será de utilidad puesto que es uno de los más completos para estudiar el griego del Nuevo Testamento. Allí se hace un estudio de la ocurrencia de la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en toda la evidencia extrabíblica acerca de esa palabra. Este libro también puede ser encontrado como un resumen, un compendio resumido en español aquí en la biblioteca. Muy bien, paso número 9, contexto bíblico. Por contexto bíblico nosotros entendemos aquello que da respuesta a la pregunta ¿cómo se relaciona el pasaje en estudio con otras partes de la Biblia? ¿Cómo fue entendido por otros autores bíblicos? Ya sea el pasaje o el tema. Muy bien, entonces lo que nosotros intentamos aquí es ver qué tipo de relación hay. Análisis, para realizar un análisis intertextual, ¿cuál es el tipo de relación entre mi pasaje estudio con otro? Es una cita donde se remite gran parte del texto y se lo presenta tal cual como está, una alusión donde se citan algunas palabras claves y algunas frases hechas pero no completamente del mismo modo, los ecos cuando hay palabras, frases o cosas que nos hacen pensar en otra historia, o la tipología cuando hay una relación que se proyecta en el tiempo para ilustrar o simbolizar algo de los bienes venideros o algo en el futuro, en el caso del Antiguo Testamento. O si la relación que hay es una relación temática pero pertinente, o sea, cuando hay un texto que si bien no hay ningún tipo de relación textual de las antes mencionadas, sí se relaciona porque aborda el mismo tema que nosotros estamos abordando y por el contexto parece tratarlo desde el mismo enfoque. De esa manera trataremos de ver cómo otros textos de la Biblia nos aportan información para entender mejor el texto que nosotros deseamos investigar. Paso número 10. Lo que allí nosotros vamos a responder es finalmente qué quiso decir el texto. Aquí trataremos de dar ahora la explicación a la cual hemos arribado luego de todos los pasos previos. Trataremos de entender el mensaje según su contexto. Trataremos de reconstruir la idea original intentando comprender las causas, el propósito y el efecto del mensaje en sus días si es que se puede lograr.
Además, se debe establecer qué relación o aporte hace el pasaje estudiado a los grandes temas de la teología, sobre Dios, sobre Cristo, sobre el hombre, sobre el plan de salvación o sobre el fin de los tiempos, etcétera, entre otras cosas. Ustedes podrán ver si el pasaje ha hecho algún aporte efectivo a la comprensión de algún tema o si se relaciona con uno u otro aspecto. Así que el alumno podrá de esa manera llegar a lo más importante del trabajo en el aporte teológico. Finalmente, el paso número 11 de la exégesis será la aplicación. La aplicación responde a la pregunta ¿cómo se aplica el mensaje a nuestros días? Para realizar esa aplicación es necesario primero establecer la audiencia a la que irá dirigida la aplicación, a quien yo le estaré transmitiendo este mensaje, a un grupo de jóvenes, a una cultura determinada, etcétera, para que el mensaje pueda ser pertinente y adaptado a la verdadera realidad del creyente. La aplicación obviamente debe ser coherente con el estudio previo. No arribaremos a una conclusión diferente de la cual llegamos con el estudio anterior. Debe ser en la misma línea, siempre coherente. El alumno podrá realizar una lista de implicaciones, o sea, de qué manera afecta lo que el mensaje de ese texto me dice a mi vida hoy. Muy bien, una vez que ya se ha realizado esto, el alumno podrá tener presente también diferentes comentarios o series de comentarios bíblicos que aportan información al debate que cada uno de los pasajes aporta. El alumno podrá consultar la serie de Anchor Bible o la serie de New International Commentary on the Old Testament o el World Biblical Commentary, que son una de las series más importantes y que debieran ser consultadas por el alumno, aunque se encuentren en inglés. Sin embargo, el alumno podrá también valerse de numerosa y una amplia bibliografía de materiales que son publicados dependiendo cada libro del Antiguo Testamento del cual se desee trabajar. También el alumno deberá consultar la bibliografía específica que podrá encontrar en las revistas o los journals. Muy bien, una vez que ya se ha hecho todo esto, el alumno está en condiciones de presentar el informe escrito. ¿Qué pasos debiera tener presente el alumno? En primer lugar, realizar cada uno de los pasos antes mencionados, anotando los resultados en un borrador. Cada uno de los 11 pasos que nosotros mencionamos, el alumno deberá realizarlo en un primer borrador. Luego, deberá redactar el trabajo final haciendo una introducción a ese trabajo y luego por medio de subtítulos ir introduciendo cada uno de los pasos que hemos mencionado. El formato que deberá respetar es el establecido por la Facultad de Teología, que en este caso es el manual de estilo preparado por la profesora Silvia Scholtus de Roger. Una vez que se ha preparado ya el trabajo escrito, no se lo entregará de esa manera, sino que el alumno deberá volver a leer todo el trabajo y mejorar la redacción y corregir la ortografía. Los procesadores de textos tienen diversas opciones para poder mejorar la ortografía y la redacción. El alumno deberá tener presente esto a la hora de entregar. De esta manera, en un procesador de texto ustedes irán introduciendo cada uno de los puntos como se ve a continuación, ¿cierto? Se introducirá el texto y en el caso allí de una perícopa de Isaías 7, 10 al 11, se establecen los límites, las variantes textuales y así cada uno de los pasos como se ve en pantalla. Bueno, queridos amigos, espero que les haya servido este tutorial y que puedan poner en práctica cada uno de los pasos indicados. Muchas gracias. El propio por medio de una lectura atenta del material. Esa primera lectura tratará de concentrarse en cómo se van presentando las ideas y ver la lógica natural del texto. Se recomienda leer más de una vez, de ser posible, para que podamos ir viendo cada uno de los detalles en la argumentación y de esa manera poder entender la unidad de la perícopa. También podemos consultar como una opción secundaria a ver cómo otros autores o otros comentadores dividen la perícopa. Por lo general, todo comentario bíblico suele tener al inicio de cada sección que va a comentar un breve bosquejo que intenta formular más o menos cómo se están organizadas las ideas o cómo el autor concibe que están organizadas las ideas en la porción de texto bíblico a estudiar. Otro elemento importante para poder definir una perícopa es el de la estructura. Si la perícopa forma parte de una unidad mayor, en una secuencia o en un orden que el autor decidió darle, como lo podría ser una estructura de paralelo o quiásmica.
Los marcadores también son algún elemento importante para poder definir la perícopa. De hecho, son algunas de las herramientas más técnicas y más precisas para poder evaluar la unidad de una perícopa. Tenemos algunos marcadores sintácticos, que son aquellas frases o expresiones que nos ayudan a marcar un ritmo en una secuencia lógica de ideas. Hola queridos amigos, este presente tutorial tiene el propósito de enseñarle a los alumnos de teología cómo hacer una exégesis en el Antiguo Testamento. Para ello seguiremos una serie de pasos que iremos explicando en el presente tutorial. En primer lugar, es importante definir que para realizar una exégesis nosotros partimos ya de unas presuposiciones. Lo importante es que esas presuposiciones puedan ser lo más cercana a lo que la propia Biblia misma nos enseña. Por esa razón, una de las presuposiciones básicas de la cual nosotros partiremos para hacer nuestro estudio es considerar a la Biblia como un libro inspirado por Dios. En ese sentido, creemos en una inspiración dinámica por el cual Dios ayudó a los escritores a poder plasmar su palabra en la Biblia. Otro de los principios importantes que vamos a tener en cuenta a la hora de abordar nuestra Biblia es el de que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Ante todo, el trabajo de la exégesis, como es un estudio de la Biblia, ante todas las cosas es un ejercicio espiritual que requiere que pueda ser entendido en ese marco tan importante. Otro principio importante es el de sola escritura. Con ese queremos dar a entender que solo la Biblia es nuestra máxima autoridad en cuanto a la fe y conducta. También está presente el principio de tota escritura, que nos dice que creemos en la Biblia tal cual nosotros la tenemos en la Biblia protestante, con los 66 libros, y que cada uno de esos libros cumple un rol importante a la hora de enseñar acerca del plan de salvación y acerca de lo que nosotros necesitamos saber. Un último principio es el de la analogía de las Escrituras. Esto quiere decir que la Biblia es su propio intérprete. Cuando hay pasajes oscuros, la mejor manera de dar luz para entender esos pasajes es buscar en otras partes de la Biblia para que ésta pueda explicarse a sí misma. De este modo, lo que nosotros vamos a realizar en este tutorial es una propuesta de exégesis según el método histórico-lingüístico. Este es uno de los métodos, entre otros, que pueden ser empleados, pero el cual nosotros estamos recomendando, puesto que parte de las presuposiciones antes mencionadas. Primer paso que nosotros debemos dar para realizar una exégesis es la de definir el texto. Para ello nosotros debemos establecer la perícopa. Ese sería el primer paso entonces. Establecer cuáles son los límites de la perícopa para que nosotros podamos estudiar el texto como una unidad básica. ¿Cuáles son algunos de los criterios que nosotros emplearemos? Bueno, en primer lugar, el acercamiento que tendremos será... Por ejemplo, ponemos aquí el ejemplo de 2 Reyes 4:8, donde se emplea la expresión Vayehi Hayom. Esta expresión puede ser traducida como un día o sucedió un día, una expresión narrativa que en el caso de la perícopa que nosotros estamos mostrando, marca una diferenciación de lo que se viene narrando previamente acerca del incidente entre Eliseo y una viuda de un profeta. Entonces, de esa manera, la expresión un día hace de quiebre para dar inicio a una nueva perícopa que tendrá que ver con el caso de la tsunamita. Otro marcador geográfico o otros marcadores geográficos que podremos notar en el texto son aquellos que nos dan una idea de cambio de lugar o de escenario. A esto se lo denominan marcadores geográficos, y ustedes allí también en el mismo libro de los Reyes, en el que estábamos recién, en el capítulo 4, el verso 38, podrán encontrar la expresión Eliseo volvió a Gilgal. Ese marcador geográfico nos sitúa ahora ya a Eliseo en otro lugar, y de esa manera comienza una nueva narrativa en función de Eliseo. Otros marcadores importantes son los marcadores temporales. El mejor de los ejemplos es el que podemos hallar nosotros en el libro de Ageo, cuando una frase, una expresión nos remite a un tiempo específico, y ese
patrón se repite a lo largo del libro. El primer verso del libro de Ageo dice de la siguiente manera: En el segundo año del rey Darío, en el primer día del sexto mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadat, que dijo. Muy bien, en ese marcador ustedes puedan encontrar el patrón de establecer la fecha del año del rey Darío, el día del mes y finalmente en qué mes vino palabra del Señor al profeta Ageo. Esa misma expresión será repetida, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 1. Dice allí: El 21 del séptimo mes vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo. Nuevamente se repite la misma expresión, donde se pone una nueva fecha, pero la frase es la misma. Lo mismo ocurre en el verso 10, donde dice: El 24 del noveno mes del segundo año del rey Darío vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo, que dijo. Y en el verso 20 algo similar, que dice: Por segunda vez vino palabra del Señor a Ageo el 24 del mismo mes y le dijo. Muy bien, esas cuatro expresiones que nosotros encontramos que marcan no solamente el tiempo, porque esta expresión que dice que dijo, ¿no?, que vino palabra del Señor,